Que Dios les bendiga, amados hermanos, compañeros, amigos, familia. Que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes, transmitiendo desde Oregón y para todo el mundo, su hermano y amigo Eduardo Gándara, deseando lo mejor para todos, pidiendo la bendición de Dios a nuestros hermanos que estén enfermos, que estén con alguna situación difícil en su vida. Y pues animarles, mis hermanos, para que hagamos las cosas con amor, mantengámonos unidos y de esa manera pues vamos a poder enfrentar cada día, cada lucha, cada reto de una manera mucho más efectiva. Y pues pensando en esto de el amor y la unidad, es importante, mis hermanos, que consideremos cómo estamos llevando a cabo nuestras reuniones en la iglesia, nuestra relación con Dios, nuestra relación con su palabra. Y de eso quiero hablarles precisamente en esta ocasión, de ese amor maravilloso y de esa unidad que debe de existir siempre en la iglesia. Y a veces es difícil, y no porque tengamos malos miembros en la iglesia, no, simplemente porque lo que nos rodea a veces afecta bastante, y era lo que estaba afectando a un grupo de hermanos allá en el área de Corinto, y Pablo les escribe de tal manera que los está motivando, los está animando para que hagan las cosas mucho, mucho mejor. Y pues hemos titulado nuestro mensaje así, precisamente, la unidad y amor en la iglesia. ¿Qué tanto practicamos esa unidad? ¿Qué tan amorosos somos? ¿Cómo demostramos ese cariño, ese amor, ese respeto? Y bueno, pues el asunto con el amor es que no se ve, sino que se demuestra. La unidad se manifiesta cuando se ve a todos trabajando en equipo. Y a veces no sabemos muy bien cómo está la gente en su interior. Dios es el que sabe el corazón de cada uno de nosotros. Pero podemos recordar a manera de ilustración, quiero poner este ejemplo. Hay un animalito muy significativo que, pues, él se protege de tal manera que adquiere el color del entorno en donde se encuentra. Este es uno de los animalitos que cambia su piel, se confunde con el medio ambiente. Si se pone en una roca, va a tomar el color de la roca. Si está en una rama, se va a volver del color de la rama, ya sea verde, ya sea café, si sea marrón. Si está este animalito en el pasto, pues se va a poner del color del pasto. Donde quiera que se ponga este animalito, va a tomar esa tonalidad. Por supuesto que también hay otros animalitos que se mimetizan, se le llama así a esa habilidad, mimetismo, se mimetizan en la naturaleza con ese camuflaje propio que Dios ya les ha concedido para sobrevivir, para protegerse. Es algo natural el adaptarse al medio ambiente en el que uno vive. Pero nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, hemos nacido ya de nuevo, hemos sido cambiados desde dentro, tenemos nuevos valores y nuevo estilo de vida. Nosotros no imitamos el ambiente que nos rodea, nosotros estamos buscando la manera de imitar a Cristo, seguimos a Cristo y queremos parecernos a Cristo, por lo tanto seguimos sus enseñanzas, aprendemos de lo que nos dice su palabra. El apóstol Pablo decía él mismo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros no debemos estar confundiéndonos con el medio ambiente que nos rodea. Y al decir confundiéndonos, me refiero a aparentar ser igual a la gente con la que convivimos. Hay algunas personas que convivimos con ellos porque pues tenemos que hacerlo, ya sea por parte del trabajo, si forman parte de nuestro núcleo de vecinos, e incluso algunos familiares. Bueno, hay algunos familiares que pues tal vez no vivan de una manera ordenada como nosotros. Y la idea que nos está presentando Pablo en la escritura y en Primera los Corintios, que vamos a analizar hoy,
es precisamente que no debemos de confundirnos o aparentar ser como ellos. Tal vez por eso, mis hermanos, se batalla nuestra relación que vivimos día con día, porque no armonizamos mucho con el medio ambiente que nos rodea. Por eso chocamos con la vida moral flexible en la que viven muchas personas. Y los hermanos de Corinto luchaban con este medio ambiente. Ese lugar estaba lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de toda clase de maldad. Obviamente ellos sentían la presión para adaptarse. Sabían ellos que eran libres en Cristo, pero ¿qué significa la libertad en Cristo? Estaban aprendiendo apenas ellos. ¿Cómo debían de entender esa libertad? ¿Cómo deberían de manejarla? ¿Cómo deberían de actuar ante la idolatría? Porque Corinto era una ciudad llena de idolatría. ¿Cómo deberían ver la libertad que tenían muchas personas para la inmoralidad? Esa libertad o exceso de libertad o libertinaje en la que vivían muchísimas personas. ¿Cómo deberían de manejar su matrimonio? ¿Cómo deberían controlarse en las cuestiones de pasar el tiempo, su diversión? Y por supuesto, ¿cómo deberían de llevar a cabo la adoración? Porque Pablo les tiene que hablar de una manera muy severa cuando ellos están tratando de llevar a cabo la cena del Señor y es un solo desastre, un solo relajo. Y lo que les dice Pablo, les dice, eso que ustedes están haciendo no es tomar la cena del Señor, deberían de hacerlo de la manera solemne, es un momento especial, pero ustedes lo vuelven todo un solo desorden. Y claro que estas no solo eran preguntas doctrinales, pues la iglesia estaba creciendo, pero también estaba siendo atacada constantemente a su alrededor por el estilo de vida que se llevaba ahí en Corinto. Mucha inmoralidad, mucha inmadurez, la gente, los creyentes estaban apenas empezando. La fe de muchos hermanos estaba en esos días siendo atacada fuertemente y muchos de ellos estaban fallando y no estaban pasando bien por aquellas tentaciones, ya sea que cayeran o ya sea que interpretaran mal o por el estilo de vida que llevaban antes. Era difícil en realidad. Y por eso es que Pablo les escribe a los hermanos de una manera fuerte, constante, la situación que estaba difícil de resolverse pronto podía causar muchos daños a la iglesia. Los creyentes de Corinto necesitaban realmente vivir para Cristo. Y al decir esto, es vivir para el Señor Jesucristo, aun cuando el medio ambiente que los rodeaba era lleno de corrupción y perversión. Y era difícil para ellos porque estaban tal vez saliendo de aquel ambiente, pero a la vez todos los días lo estaban viviendo cerca o lo estaban oyendo. O incluso algunos de sus antiguos compañeros o amistades los estaban presionando para que regresaran a su forma, a su estilo de antes. Corinto era una ciudad cosmopolita, había de todo, creencias de todos tipos, llegaba gente de todas partes, y aunque en aquel tiempo era una de las principales ciudades en el mundo antiguo, pues también era una de las principales ciudades llena de idolatría y maldad e inmoralidad y todo eso. Una herramienta que Pablo les anima a tomar para enfrentar toda esa clase de problemas es que se mantengan en amor y que se mantengan unidos. Dice la escritura, ahí en la primera de los Corintios, capítulo 16, versículos 13 hasta el 24, hasta el final de la carta, dice primeramente, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Les está pidiendo aquí en este solo versículo 4 cosas. Y en el 14 dice, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mientras los corintios esperaban la próxima visita de Pablo, pues necesitaban ellos seguir creciendo.
Ellos necesitaban seguir siendo instruidos. Y bueno, pues para empezar, Pablo les pide que ellos se enfoquen en esto. Velar, manténganse ustedes alerta ante los peligros espirituales para que no vuelvan a caer en aquellas cosas que antes ustedes caían o vivían. Manténganse, permanezcan firmes en la fe, por favor, apóyense, manténganse unidos. Al decir Pablo, portados varonilmente, bueno, se refiere a caballerosamente, gentilmente, sean amables, pero también, por favor, varones, hagan las cosas ustedes bien. En ciertas culturas se les deja a las damas hacer gran parte de las actividades y nosotros lo hemos visto también. En algunos grupos han llegado también las mujeres a ser las líderes y llevar a cabo las riendas de todo. Portarse gentilmente, varonilmente, no se refiere a que deben de ustedes estar a cargo de todo y mandar. Sean caballerosos, sean gentiles, tomen su lugar, sí, de líderes, pero no se trata de insultar, mandar, gritar, no, de ninguna manera. Porque si las cosas se están pidiendo que se hagan con amor, pues alguien que quiere tomar algún cargo, algún ministerio, lo tiene que hacer de una manera amigable, amable. Ocúpense en la obra, ayúdense unos a otros, manténganse trabajando y todo, cualquier cosa que hagan, cualquier actividad, háganla con amor. Hoy nosotros también deberíamos de seguir estas mismas instrucciones porque esto no es exclusivo para los hermanos ahí de Corinto, porque también nosotros necesitamos poner atención a estos puntos que Pablo les está pidiendo a los hermanos. De esa manera se podrán hacer fuertes y vencer toda clase de situación difícil en la vida que se les va presentando. Cómo comportarse delante de una sociedad así tan perversa, cómo poder convivir con ellos sin necesidad de caer en lo que ellos caen. Pablo menciona incluso el ejemplo de unos muy buenos hermanos que están ahí siempre activos, siempre dispuestos. Este grupo de hermanos fueron los primeros que se convirtieron en esa región. Dice en los versículos 15 y 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Las primicias quiere decir que fueron los primeros cristianos o los primeros miembros, por así decirlo, de la iglesia. Las primicias de aquel lugar de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Recordemos que la palabra santo se refiere a todos los creyentes. Al servicio de los santos ellos siempre están dispuestos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Háganles caso, obedézcanles, manténganse ahí con ellos, aprendiendo de ellos. Porque en la iglesia pues siempre habrá hermanos, hermanas que estén más entregados que otros y ponen el ejemplo de estos hermanos, la familia de Estéfanas, que desde un principio abrazaron el cristianismo con mucho cariño, con mucho amor y se pusieron a trabajar. Estéfanas y su familia estuvieron entre ese grupo de los primeros cristianos ahí en aquella área en el sur de Grecia y claro que fueron creciendo en número poco a poco. Esa familia de Estéfanas fueron de los pocos que Pablo bautizó. Él y su familia se entregaron en amoroso servicio a los demás y pues les está pidiendo Pablo, por favor, obedézcanles a ellos, síganlos a ellos. Son un gran ejemplo de hermanos. Y claro que sigue Pablo reconociendo el trabajo y el gran amor de estos hermanos, porque dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, si van a venir aquí a verme, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, yo quiero verlos a todos, pero si vienen estos tres hermanos, con eso es como si viera todo el grupo de mis hermanos que yo conozco allá. ¿Por qué? Porque confortaron mi espíritu. Pablo se siente
a gusto, tranquilo, feliz de poder ver a estos hermanos. Él está en otro lugar, tal vez, no sabemos si tal vez, si pudo regresar o no, pero su intención era de volver a estar con los hermanos. Confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas, a tales hermanos, hermanos entregados, hermanos que están comprometidos en la obra. Vean su ejemplo, sigan su ejemplo. Estos tres visitantes de Corinto probablemente trajeron, llevaron la carta a la iglesia. Es un gran ejemplo de hermanos espirituales, un gran ejemplo de hermanos con un soporte moral, espiritual y también hermanos que no podemos dudar que hayan sido alegres, hermanos que hayan sido fieles y siempre ellos al pendiente de las necesidades o de los mismos hermanos de la congregación. Después Pablo menciona a otros hermanos de los cuales están con él allá en Asia, en otros lugares. Dice así, en el 19, la iglesia de Asia os saludan. Nuestros hermanos de allá del área de Asia, estos están allá en Corinto, cerca de Grecia. Nuestro hermano Aquila y su esposa Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran esposos. Ellos, al igual que Pablo, hacían tiendas de campaña, vivían de eso, era una labor que ellos realizaban. Pablo los conoció allá en Corinto, pero ellos después también se mudaron de ciudad y ellos enseñaron a otros acerca de Jesús. Aquila y Priscila, su esposa, siempre dispuestos también para enseñar. Acompañaron a Pablo a Éfeso, e incluso instruyeron a Apolos. Ellos dos, dice la escritura que Apolos era poderoso en la palabra, mas sin embargo Aquila y Priscila, en un momento que escucharon a Apolos, le hablaron, le dijeron, oye, mira acerca de esto, mira Apolos acerca de aquello, aunque ellos no eran tal vez tan elocuentes como lo era Apolos, aún así ellos sabían de la verdadera doctrina y le hablaron a Apolos y lo instruyeron. Y Apolos, por supuesto, que siguió compartiendo el mensaje mucho mejor que antes. A donde quiera que iban Aquila y Priscila, convertían su hogar en un lugar de reunión para cristianos. Recordemos que en aquel tiempo no había edificios o templos para la iglesia. Algunos hermanos se reunían en las orillas de los ríos, como en el caso de cuando menciona ahí a Lidia, con un grupo de mujeres, ellas se reunían en las afueras, en el río, para leer, estudiar, orar. Había otros hermanos que se reunían en algún hogar, algunos se reunían en algún parque, tal vez. No tenían edificios. Cuando vino la persecución, pues se seguían reuniendo, pero escondidos en cuevas, en catacumbas, en los cementerios. Pero el ejemplo de Aquila y Priscila es muy hermoso porque este matrimonio siempre abría las puertas de su hogar para que ahí se estudiara la palabra, para ahí que se compartiera ahí el evangelio, así como debería de ser siempre en los hogares de cada hermano, cada hermana, de ser posible. A veces no se puede, a veces sí, y este es un gran ejemplo que Pablo les pone acerca de estos hermanos. Ellos, dice, les saludan con todos los hermanos que están ahí reunidos en su casa. Qué gran ejemplo tenemos aquí con este matrimonio. Y normalmente, pues Pablo siempre reconocía la labor, la entrega, la espiritualidad de los hermanos que estaban con él. Y esto es algo también importante que debemos nosotros empezar a reconocer en nuestros hermanos que están cerca de nosotros, reconocer, por ejemplo, su entrega, su fe, su puntualidad. Y hermanos que son bien puntuales, que nunca faltan y son los primeros en llegar y algunos hasta viven bien lejos. Debemos también reconocer esa disposición de aquellos hermanos, hermanas que tienen para el Señor, que están dispuestos a ayudar, a servir, a colaborar, reconocer su amor, su cariño, su afecto, lo que hacen, ya sea para los niños o para el grupo de damas o para el edificio. Reconozcamos lo que hagan, aunque usted, hermano, hermana, usted tal vez no sea líder de la congregación, usted puede reconocer
lo que esté haciendo algún hermano, que usted vea, mira, qué buen ejemplo está poniendo este hermano. Ah, mira qué bien, no sé, la hermana o los hermanos que hagan el aseo, algo. Hay que reconocer de cualquier hermano o hermana para también hacerle ver que lo que está haciendo cuenta, es importante. Y, y Pablo quiere de esta manera fomentar la unidad y demostrar ese cariño, ese amor. En el versículo 20 dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y esto es algo que quiero comentar un poco, porque saludar con ósculo santo o beso santo, porque el ósculo es un beso, era una demostración de afecto, era una muestra de hermandad cristiana, ya sea en la bienvenida a la reunión o la despedida, se saludaban, se despedían de una manera afectuosa, cariñosa. Era un beso libre de cualquier maldad o libre de cualquier persecución. No, no era una práctica cultural como en algunos lugares vemos que de repente llegan unas personas y se saludan, pero más bien es pues parte cultural. El ósculo santo era más una muestra entre cristianos, un beso libre de cualquier compromiso, un beso santo. En varias partes de la escritura se menciona, en 2 Corintios 13:12, en Romanos 16:16, en 1 de Tesalonicenses 5:26. También podemos entenderlo como un beso de amor cristiano, un abrazo. Nosotros comúnmente lo que hacemos es saludarnos y darnos un abrazo de cariño, de gusto, y así debería de ser siempre. Debe de ser sin hipocresía, debe de estar ausente de todo prejuicio y que a veces surgen en las distinciones sociales. Hay personas que, no, pues a este no lo abrazo porque pues viene un poquito sucio y no, no se trata de eso. Ahí los hermanos, los primeros cristianos se saludaban, se abrazaban, aunque había algunos que tenían una mejor condición que otros, lo hacían de veras, de todo corazón. Debe de haber ausencia de parcialidad hacia todos, buena disposición con todos, sin discriminar a nadie. Pues en la iglesia, tanto los que tienen mucho como los que no tienen mucho, pues todos somos hijos de Dios. A nadie se le tiene que hacer ningún tipo de reverencia, a nadie se le tiene que felicitar de una manera especial a diferencia de otros. No, no, no. Este beso santo se daba tanto entre los hermanos varones como entre las mujeres. Era común. Y es una manera muy bonita de poder hacer sentir con gusto a mi hermano, a mi hermana. Es algo sano, algo bueno. Pero en el versículo 22 hay algo que nos debe de llamar la atención a todos, porque dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Para los que no sepan lo que significa anatema, significa maldito. El que no amare al Señor Jesucristo, sea un maldito. El Señor viene. El que no amare al Señor llevará una consecuencia, la consecuencia de la maldición. Muchos de los que dicen que aman al Señor, el problema es de que no guardan sus mandamientos. Dicen que aman a Dios, pero en realidad hacen otras cosas. Y ese era el riesgo con nuestros hermanos allí en Corinto, de que estaban rodeados de perversión, estaban rodeados de contaminación y muchos podían seguir viviendo su vida como la que era antes y decir que creían en Dios y que amaban a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Ahí en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Aquellos que no amen al Señor, evidentemente no van a guardar sus mandamientos. Me llama mucho la atención aquí cómo también se menciona la palabra amor, pero ya no hacia los hermanos, sino hacia el mismo Cristo Jesús.
el que no amare al Señor va a llevar una consecuencia terrible. Y aunque todos digan que aman al Señor, que aman a Dios, no es cierto. Mucha gente dice eso, pero su forma de vivir dice todo lo contrario. Muchos de los que dicen que aman al Señor realmente no guardan, no llevan a cabo sus mandamientos. Esto quiere decir que no tienen, pues tal vez esa responsabilidad o ese respeto realmente por las cosas de Dios. El que no sigue los consejos del Señor, pues no va a guardar sus mandamientos. El que no atiende su voluntad no va a guardar sus mandamientos. Entonces, el significado es que no le está amando. Y por esa razón al final recibirá ese castigo. Por eso dice sea anatema. Pero también la otra parte que es interesante para nosotros es cuando dice el Señor viene. El Señor viene. Y esto es muy importante para nosotros, porque el Señor viene es una traducción de una frase aramea que se escribe más o menos así, Maranata. Significa que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Ya vino y va a volver. También se puede entender como el Señor vive. Y muchos hermanos también se saludaban de esta manera, con esta expresión, con esta frase, Maranata, el Señor vive. ¿Por qué? Porque creemos en un Salvador vivo. El Señor viene, prepárate, estate listo. El Señor viene y no vaya a ser que vayas a llegar en un momento que tú estés descuidado. Es algo en lo que los hermanos de aquel tiempo siempre tenían mucha atención. Hermano, sigue esforzándote, sigue trabajando porque el Señor en cualquier momento va a llegar. Y es lo mismo que también nosotros necesitamos hacer. Esfuércense, sean valientes, el Señor viene. Así es que esta frase también es muy importante. Les decía, que no aman al Señor sea anatema, pero acuérdense que el Señor viene. Por lo tanto, no se descuiden, no se distraigan, no hagan cosas que piensen que no pasa nada, al cabo es que el Señor se tarda en llegar. Recordemos las parábolas que hablan de esto, de que muchos empezaron a pensar eso y de repente llega su Señor en el momento que nos esperan y las consecuencias van a ser muy, pero muy desagradables. Pablo tiene la esperanza de que nuestros hermanos también estén pendientes de esto. Acuérdense, mis hermanos, el Señor viene, prepárense, manténganse unidos, manténganse trabajando, manténganse en amor. Y de esta manera, pues, cuando llegue el Señor, van a estar bien con Él. Casi Pablo decía, pues yo ya no sé qué es mejor. Me quedo aquí, me voy con el Señor, cualquiera de las dos cosas que sucedan, yo estoy bien, yo me siento bien. Estoy listo para seguir dando lo mejor de mí aquí o para irme con el Señor y estar allá en la eternidad con Él. Se despide Pablo y dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pues a pesar de los problemas causados por la gente con la que vivían, la comunidad en la que vivían, o la inmadurez espiritual que tenían muchos, él pues seguía, Pablo, insistiéndoles, les había llamado la atención, pero también les sigue enseñando con paciencia, con amor. La iglesia de Corinto era una iglesia pues que estaba enfrentando tentaciones, problemas, pero Pablo cariñosamente y con alegría y con energía enfrentó esos problemas y los seguía conduciendo a nuestros hermanos hacia Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Pues enseñándoles así, enseñándoles a amar, porque también el mismo Pablo llegó a decir que el amor todo lo puede. Ahí mismo a los Corintios les dijo, Corintios, el amor todo lo puede, todo es posible si se hacen las cosas con amor. Estos hermanos pasaron por situaciones difíciles, divisiones, conflictos, egoísmo, pasaron por
muchas tentaciones diariamente, desorden en la adoración, muchos se equivocaron, claro, vivían constantemente atacados. La iglesia era muy joven, estaba creciendo, pero pues necesitaba encauzarse bien y Pablo lo estaba logrando con nuestros hermanos, se estaba esforzando con ellos, los estaba instruyendo desde lejos. Y pues la lección para nosotros aquí en todo esto es que pues la unidad es importantísima y sobre todo pues que se hagan las cosas con amor. Amor a Dios, amor a nuestros hermanos, amor a lo que hagamos en la iglesia, pues todo eso es lo más importante, porque todo se puede, el amor todo lo puede. Y sobre todo, pues seguir recordando que no sabemos en qué momento el Señor nos llame o en qué momento el Señor pueda llegar, pero el que no amare al Señor, pues está condenado. Y una manera de no amar al Señor es, pues, no haciendo su voluntad, no estando preparados. Por lo tanto, hermanos, pues sigamos adelante, amémonos, dice el canto, unos a otros, no de labios ni de oídos. Demostremos ese cariño, ese afecto con un abrazo, con un beso, con un hermano, te quiero mucho, hermana, la extraño mucho, la familia, ¿cómo están? Que sea todo eso honesto y sincero, y que pues Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga fortaleciendo, porque el Señor viene y hay que estar preparados para ello. Bendiciones, amados hermanos. Mantengámonos unidos, mantengámonos también en amor. Nos vemos pronto.